¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Pulso Informativo? Estamos al pie del cañón, por supuesto, con las informaciones. La noticia más trascendente es lo de ayer, que se dio en un contexto harto complicado, entiendo, para el presidente Balcázar. Estoy hablando del nuevo gabinete ministerial. Luego de 21 días, otro gabinete ministerial, que además me parece que era necesario, era obligatorio hacer el cambio, porque ya las bancadas, varias de ellas en el Congreso, se habían pronunciado en el sentido de que no iban a darle el respaldo en su presentación al gabinete de Denis Miralles. Así que ya se hizo el cambio correspondiente y tenemos un nuevo presidente del Consejo de Ministros, es un general del ejército nada menos, con algunas carpetas fiscales, una de ellas todavía activa, pero ahí está. Tenemos a un nuevo premier. Los ministros en su mayoría han sido ratificados del gabinete anterior. Me parece que son solamente 5 los cambios que se han dado en ese contexto. Pero digo, el cambio de gabinete se dio de una manera medio extraña, porque en la mañana, más o menos a eso de las 12 en promedio, mediodía, frente a los rumores que se estaban tejiendo, el presidente Balcázar se encargó de decir que no había ninguna renuncia, que todo estaba bien, que acababa de reunirse incluso con sus ministros en Palacio de Gobierno. Pero media hora después aparece en X o en Twitter, como solemos conocer todavía esta red social, una información de la propia de la Presidencia de la República, en el sentido de que había renunciado la señora Denis Miralles y que en las próximas horas juramentaría el nuevo gabinete ministerial. Junto con eso hay que agregar la carta que minutos después hizo pública la señora Denis Miralles. Una carta con varios párrafos, pero uno de ellos es fundamental. Ella dice, más allá del agradecimiento y toda la oportunidad que le han dado, etcétera, etcétera, más allá ella dice en esta misiva, en esta carta pública, que está renunciando, en otras palabras, a solicitud del gobierno del presidente Balcázar. A solicitud, o sea, el señor Balcázar, así debemos entenderlo, le pidió a Denis Miralles que renuncie a la presidencia del Consejo de Ministros. No entendemos nada, ¿verdad? Da la impresión, claro, eso no tiene ningún fundamento, que el señor Balcázar no gobernara. Claro, reina, para decirlo de algún modo, pero no gobierna. ¿Ah? Él no es el que hace y deshace en Palacio de Gobierno y en el Ejecutivo. Esa es la impresión que da frente a esto que les estoy contando. Claro, hoy día en la mañana el presidente Balcázar se molesta, pierde los papeles, se enoja, amenaza con cortar el teléfono a los periodistas que lo entrevistan radialmente. Cuando le tocan el tema, dicen, ese es un tema ya trillado, ya tenemos un nuevo gabinete ministerial, el pueblo está conmigo y patatín y patatá. Pero aquí lo único que hacemos en Pulso Informativo es mencionar el contexto de ayer. Producción no me avisa nada todavía. Mientras tanto, queríamos indicar también, amables televidentes, mientras ustedes ven allí el cambio de ayer, el cambio de ministros, la juramentación, el saludo protocolar del presidente de la República a cada uno de los integrantes del gabinete ministerial. Ahí ustedes pueden ver cómo cada ministro que va juramentando va formando parte de las 2 o 3 filas para la fotografía que se hace al final, etcétera, etcétera. Pero decíamos, tema que en la mañana de hoy tratamos con Mesías Guevara. Es un contexto harto difícil. La crisis parece no tener fin, la crisis política, que arrastra también al tema judicial o delictivo, lamentablemente. Parecen enraizados, no es así, pero
por los contextos que estamos viviendo en los últimos años, la política y la justicia parecen bien enraizados, porque los políticos están seriamente cuestionados y cada uno tiene sus carpetas fiscales. Mesías Guevara decía que este problema grave del país empieza el 2016. Puede ser, ¿verdad? El 2016. ¿Qué pasó el 2016? Acababa el gobierno anterior, el de Sagasti, y arrancaba, claro, Sagasti porque acuérdense que Vizcarra no terminó su gobierno. Vizcarra reemplaza a Pedro Pablo Kuczynski y asume, pero no concluye. Quien lo reemplaza es Sagasti. Y entonces así llegamos al 2021. Pero el 2016, con PPK como jefe de Estado, nadie sabía que iba a tener que renunciar porque la guillotina estaba que paseaba por su cuello, ya que lo iban a vacar. Nadie se imaginaba eso cuando él asume el mandato. 2016. ¿Quiénes llegan a segunda vuelta? Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Uno de izquierda y otra de derecha. No, los dos de la misma línea ideológica, los dos del mismo pensamiento. Los dos, digamos, con mirada indiferente, por decirlo menos, a la izquierda. Perfecto, muy bien. La opinión pública, los votantes, los electores habían decidido que en la segunda vuelta fueran Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién ganó? Ya sabemos todos la historia, ganó Pedro Pablo. Y cuando nos imaginábamos, porque Keiko había logrado una tremenda bancada, 73 congresistas, creo que es histórico. Si no me estoy equivocando, es histórico. Ningún partido había logrado esa cantidad en todos estos años de vida republicana, esa cantidad de congresistas. Ella lo logró, 73. Y entonces cuando pensábamos que, claro, lo más inteligente, ¿no? Que Keiko iba a jugar en pared con PPK y, lógicamente, iba a allanar su camino a la jefatura del Estado el 2021, lo que hace es molestarse, incomodarse, pero como una criatura. La señora ya tenía varios años encima, no la edad de ahora, lógicamente, estamos hablando del 2016, pero creo que los años suficientes pues para tener un mínimo de madurez y tragarse algunos sapos ante la derrota, por más ajustado que haya sido, y entonces pensar hacia el frente, ¿verdad? Hacia el frente. Y entonces ella decidió más bien patear el tablero, agarrar el micrófono, poner a sus 73 congresistas a espaldas suyas y decir que ella iba a gobernar el país, ¿no? Desde el Congreso vamos a gobernar desde el Congreso. Y toda la demás historia, ustedes como yo, la sabemos al dedillo. Muy bien, son las 11 de la mañana con 10 minutos. Vamos a conversar con Richard Arce. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo está? Muy buenos días. No lo escuchamos. Parece que se congeló la imagen. Lo vemos ahí en una imagen congelada. A ver si mejoramos entonces la comunicación con Richard. Nada más queríamos analizar el contexto que estamos mencionando. Tenemos un nuevo gabinete ministerial. Yo me había ido hasta el 2016 a propósito de las declaraciones de Mesías Guevara. Y entonces decíamos, para algunos o para muchos, como Mesías Guevara, el grave problema del país, la crisis más gruesa que nos arrastra hasta ahora, empieza el 2016 por culpa de Keiko Fujimori. Claro, cada televidente, cada oyente tendrá su propia impresión, no necesariamente tiene que ser la que menciona Mesías Guevara u otros sectores políticos o personas de a pie, ¿verdad? Pero hay algunas evidencias que hacen pensar eso. Y entonces así nos las pasamos de crisis en crisis. Vacan, no vacan.
renuncia a PPK porque lo iban a vacar, entra Vizcarra, nos enteramos que en la trastienda Vizcarra se había reunido con Keiko, eso lo ha reconocido por si acaso la propia Keiko, luego asume Vizcarra y empieza a tomar distancias del compromiso que había asumido con Keiko, terminan vacándolo a Vizcarra y entra Sagasti, termina sus funciones Sagasti, asume Pedro Castillo, lo vacan a Pedro Castillo, entra Dina Boluarte, luego Gerí, ahora lo tenemos a Valcárcel, pero ustedes saben todo eso lo que ha significado para el país. Broncas por aquí y por allá. ¿Ya lo tenemos a Richard? Nos dicen que ya estamos contactados con él. Richard, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Enrique. Un gusto poder saludarte a través del medio. ¿Me escucha bien, verdad? Te copio, perfecto. ¿Ustedes me están copiando? Perfecto. Perfectamente, Richard. Bueno, a ver, en principio, un análisis así muy rápido del nuevo gabinete ministerial, pero agregado también al contexto este de la extrañeza de cómo se dio este cambio de gobierno, porque en la mañana el presidente decía una cosa, luego sale en el Twitter que ha renunciado Denis Miralles, se publica una carta de la ex premier diciendo que ha renunciado porque se lo han solicitado. Su análisis, por favor, Richard. No, te agradezco, Rodolfo, porque evidentemente estamos viviendo una nueva crisis política y que se ha evidenciado la improvisación y lo más preocupante. Al parecer no sabemos quién está tras bambalinas gobernando el país, porque como tú muy bien lo has graficado y los medios de comunicación lo han transmitido en vivo y en directo, entrevistaban al presidente y le preguntaban sobre el gabinete Miralles a 24 horas de la presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, y el argumento del presidente era que tenía el respaldo, que estamos en un proceso electoral, que no podemos hacer mayores cambios, que los congresistas no podrían bloquear su gabinete y todo el rollo de siempre. Minutos después, porque no pasaron horas, fueron minutos después, sale un comunicado de Secretaría de la Presidencia agradeciendo por los servicios prestados a la señora Miralles. En palabras sencillas, era una carta de despido. O sea, acá no, ni siquiera ha renunciado, le han despedido a la señora. Y esto no es novedad, porque recuerda bien, cuando asume José María Balcácer, se hizo una comunicación oficial, o sea, no fueron trascendidos de la prensa de que Hernando de Soto iba a ser el premier. Inclusive se habló en ese comunicado que iban a tener una reunión en la tarde con unos indígenas de Canadá y no sé qué Richard, rollo, como siempre le ha gustado Richard, Hernando de Soto, ¿no? Richard, disculpe que lo interrumpa un ratito, Richard, por favor. Tenemos que ir un ratito rapidito a la franja electoral.